¿Te imaginas ser vendido como esclavo por tus propios hermanos y aún así convertirte en el segundo hombre más poderoso de Egipto? ¿Y si te dijera que esta misma persona pudo perdonar a sus hermanos y salvar a su familia del hambre? ¿Quieres saber quién es esta increíble persona y cómo superó la adversidad para convertirse en un líder ejemplar? Entonces, sigue viendo hasta el final y descubre el secreto de la superación de José en Egipto. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Queremos saber qué piensas esta increíble historia. José era el hijo favorito de Jacob, algo que era evidente para todos en la familia. Su padre le obsequió una túnica de colores, claro símbolo de preferencia y cariño. Esto, sumado a que José compartió sueños en los que se veía en una posición destacada sobre sus hermanos, despertó en ellos una profunda y peligrosa envidia. Los celos se convirtieron en ira y con el tiempo la relación entre ellos se volvió insostenible. Cansados de la presencia de José e irritados por su postura, los hermanos comenzaron a conspirar. La tensión familiar alcanzó su punto máximo cuando su padre envió a José a comprobar el bienestar de sus hermanos en el campo. Lo vieron como la oportunidad perfecta para deshacerse de él de una vez por todas. El plan empezó cruel. Inicialmente pensaron en matarlo, pero cambiaron de opinión y decidieron arrojarlo a una cisterna vacía, abandonándolo a su suerte. Mientras José suplicaba por su vida en el fondo de Mindunetsin, aquel pozo, los hermanos se sentaron a comer, insensibles a los gritos de desesperación que venían de abajo. No satisfechos con eso, vieron pasar una caravana de ismaelitas camino a Egipto. Impulsados por la codicia y el deseo de borrar a José de sus vidas, tuvieron una idea aún más cruel: vender a su propio hermano como esclavo. Por el precio de 20 monedas de plata, entregaron a José en manos de extraños. Para encubrir el crimen, mancharon su túnica con sangre de animal y la llevaron ante su padre, fingiendo que había sido devorado por una fiera salvaje. Jacob quedó devastado. El dolor del padre y la frialdad de los hermanos revelaron cuán profunda puede llegar a ser la envidia en un ser humano. Llevado por mercaderes a Egipto, José experimentó de primera mano el significado del abandono y la humillación. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser un hijo amado a ser propiedad de otros hombres. Incluso ante semejante sufrimiento, no se dejó dominar por la amargura. En cambio, mantuvo su fe en el Dios que siempre había estado con él. José sabía que su historia no terminaría ahí, aunque todo pareciera perdido. En lo profundo de su corazón albergaba la esperanza de que, de alguna manera, ese momento oscuro fuera parte de un plan mayor. El viaje que inició estaría marcado por desafíos inimaginables, pero también por un crecimiento personal y espiritual que lo moldearía como nunca antes. Su silenciosa resiliencia lo acompañaría mientras recorría el difícil camino desde el olvido hasta la redención. Tan pronto como llegó a Egipto, José fue vendido a Potifar, un importante funcionario del faraón y jefe de la guardia. Aunque ahora era solo un esclavo entre muchos, su postura pronto lo distinguió. José era trabajador, honesto y tenía habilidades que llamaron la atención de su nuevo amo. Potifar se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba. Vio claramente que la mano de Dios estaba sobre este joven extranjero. Por ello, le confió responsabilidades cada vez mayores hasta colocarlo como administrador de toda su casa. La vida finalmente pareció tomar un rumbo más positivo para José. Todavía enfrentaría una de las pruebas más difíciles de su carrera, una que pondría a prueba brutalmente su fe e integridad. La esposa de Potifar empezó a mirar a José con otros ojos. Encantada por su presencia y belleza, intentó seducirlo en repetidas ocasiones. José, sin embargo,
rechazó firmemente sus insinuaciones. Sabía que traicionar a su maestro sería un gran pecado contra Dios y contra la confianza que se le había dado. Incluso ante la insistencia de la mujer, él se mantuvo firme y rechazó cada propuesta con dignidad y respeto. Pero la constante negativa despertó en ella un sentimiento de humillación y furia. Un día fatídico, aprovechando la ausencia de los demás sirvientes, la mujer agarró fuertemente a José y le exigió que cediera. Este, en un acto desesperado por mantener su honor, huyó dejando atrás su manto. Este pequeño detalle, sin embargo, se convertiría en la clave de su inmediata desgracia. Sintiéndose rechazada y avergonzada, la esposa de Potifar actuó con crueldad y engaño. Utilizando la capa de José como prueba falsa, lo acusó de intentar abusar de ella. Potifar, vencido por la ira y sin siquiera escuchar la versión de José, ordenó que lo metieran en prisión, lugar donde estaban encerrados los enemigos y traidores al reino. Una vez más, el joven justo pagó un precio enorme por permanecer fiel y recto. Desde la relativa comodidad de la casa de Potifar, José fue arrojado a la oscuridad de una celda. Aún así, no permitió que la desesperación se apoderara de él. Allí, entre muros fríos y sin libertad, José permaneció confiado en Dios, seguro de que, de alguna manera, esa situación también era parte del propósito divino para su vida. Lejos de los ojos del mundo y abandonado por aquellos a quienes había servido lealmente, José ahora se encontraba confinado en las profundidades de la prisión del faraón. La soledad y la injusticia fácilmente podrían haberlo consumido, pero su fe permaneció inquebrantable. En lugar de rebelarse o ceder a la desesperación, decidió actuar según su carácter. Poco a poco se ganó la confianza del carcelero, quien notó su honestidad y competencia. Tal como había sucedido en la casa de Potifar, José pronto se hizo responsable de varias tareas en la prisión. Cuidó a los demás prisioneros y aseguró el orden en el lugar. Incluso atrapado y olvidado, mantuvo la esperanza de que Dios todavía tenía planes para él. El tiempo en prisión le brindó a José nuevas oportunidades para mostrar su sabiduría. En un momento dado, 2 prisioneros especiales fueron puestos a su cargo, el mayordomo del faraón y el panadero. Ambos habían ofendido al rey y estaban a la espera de juicio. Un día cada uno tuvo un sueño perturbador, pero ninguno sabía lo que significaba. Al ver su angustia, José se ofreció a interpretar los sueños, dejando siempre claro que era Dios quien revelaba los significados. Para el copero, el sueño indicaba que sería reintegrado a su puesto. En cuanto al panadero, el presagio era trágico: sería ejecutado. Tal como José lo predijo, todo se hizo realidad en los días siguientes, lo que no hizo más que reforzar su reputación como intérprete de sueños. Antes de que el copero fuera liberado, José solo pidió una cosa: que mencionara su nombre al faraón y hablara de su inocencia. Sin embargo, incluso después de ser reintegrado, el mayordomo se olvidó de José durante 2 largos años. El silencio fue doloroso, pero el joven hebreo no perdió la fe. Sabía que los planes de Dios no seguían los relojes de los hombres. En medio de la oscuridad de la prisión, José siguió sirviendo y esperando, hasta que, en un momento que cambiaría su vida para siempre, el faraón tuvo sueños misteriosos y angustiosos que nadie supo interpretar. Fue entonces cuando, por fin, el copero se acordó de José. El silencio de la prisión se rompió cuando, finalmente, el mayordomo se acordó de José. El faraón, preocupado por sueños que ni los magos ni los sabios de Egipto podían interpretar, estaba desesperado por respuestas. Fue en ese momento que el copero habló del joven hebreo
que una vez había interpretado con precisión los sueños en prisión. Inmediatamente José fue llamado ante el rey. Rápidamente afeitado, vestido y arreglado, se presentó ante el hombre más poderoso del mundo. Cuando se le preguntó, José dejó claro: el poder de interpretar no está en mí, pero Dios le dará a Faraón una respuesta favorable. Su humildad y fe impresionaron a todos. Escuchar esos sueños, 7 vacas gordas, seguidas de 7 flacas y 7 mazorcas de maíz, llenas consumidas por mazorcas secas, no era un misterio para él. Con sabiduría y claridad, José reveló que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años devastadores de hambruna. La interpretación fue tan precisa y la solución que propuso José fue tan sensata: almacenar alimentos durante la abundancia para sobrevivir a la escasez, que Faraón vio algo especial en ello. En un gesto sorprendente, el rey no solo aceptó el consejo, sino que le dio a José el mando de toda la administración de Egipto. De un prisionero olvidado, fue elevado a la posición de segundo al mando, solo superado por el faraón. Recibió un anillo, ropa fina e incluso un nuevo nombre egipcio, Safenat Paneya, además de casarse con una mujer de la nobleza egipcia. Aquel que había sido traicionado y humillado ahora gobernaba la tierra más poderosa de la época. Los años siguientes demostraron la sabiduría de José. Organizó tiendas en todas las ciudades y durante los 7 años de abundancia acumuló alimentos como nunca antes. Cuando finalmente llegó la hambruna, no solo Egipto, sino también gente de tierras lejanas acudieron en busca de alimentos. Su nombre resonó como sinónimo de salvación y providencia. Quienes alguna vez lo despreciaron nunca pudieron imaginar la magnitud de lo que Dios tenía preparado para él. José se había convertido en el hombre de confianza del faraón y, más importante aún, en la clave para la supervivencia de naciones enteras. Pero lo más difícil estaba por llegar. Tendría que enfrentarse al pasado cuando el hambre trajo ante él a sus propios hermanos, suplicando ayuda sin siquiera imaginar con quién estaban a punto de enfrentarse. Pasó el tiempo y, tal como José había predicho, el hambre asoló toda la región, llegando también a la tierra de Canaán, donde su familia luchaba por sobrevivir. Sin alternativa, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de comida. Cuando llegaron, fueron conducidos ante el poderoso administrador responsable de las reservas, sin saber que frente a ellos estaba el mismo hermano al que habían traicionado. José los reconoció de inmediato. Sus rostros, voces y gestos revelaban quiénes eran, incluso después de tantos años. Sin embargo, en lugar de rebelarse pronto, decidió ponerlos a prueba. Quería saber si los hombres que lo precedieron habían cambiado o si todavía tenían los mismos corazones crueles del pasado. Entonces les habló por medio de intérpretes y los trató con frialdad y severidad, acusándolos de ser espías. Los hermanos negaron la acusación y, en defensa, revelaron que tenían un padre anciano y un hermano menor, Benjamín, que se quedaba en casa. José vio la oportunidad perfecta para poner a prueba su sinceridad. Mantuvo a Simeón encarcelado y exigió que regresaran con Benjamín si querían demostrar su honestidad. Los hermanos regresaron a Canaán y, de mala gana, convencieron a Jacob para que permitiera a Benjamín ir a Egipto. Cuando regresaron con el menor, José organizó un banquete, profundamente emocionado al ver a su hermano menor. Pero la prueba final aún estaba por llegar. Mandó esconder la copa real en el costal de Benjamín y, al acusarlo de robo, quiso ver si los demás hermanos lo abandonarían, tal como lo habían hecho con él en el pasado. Para su sorpresa, los hermanos reaccionaron con desesperación y unidad.
Judá, en un gesto de humildad y amor, se ofreció a ocupar el lugar de Benjamín para no causar más dolor a su padre. Allí, José ya no pudo contener sus emociones. Llorando fuerte, reveló su verdadera identidad. El shock llenó la habitación. Los hermanos, vencidos por el miedo y la culpa, no supieron reaccionar. Pero José los tranquilizó con palabras llenas de gracia y de perdón. Explicó que todo lo sucedido fue permitido por Dios para que él pudiera, en ese momento, salvar vidas. En 1907, lugar de resentimiento, ofreció reconciliación. Entre lágrimas, se restablecieron los lazos familiares y se hizo realidad uno de los gestos de perdón más poderosos de la historia. Después de perdonar a sus hermanos y revelar su verdadera identidad, José no solo les dio la bienvenida, sino que fue más allá. Vio la oportunidad de asegurar no solo su supervivencia, sino también la de preservar el linaje de su familia, tan importante para los designios de Dios. Con el permiso del faraón, organizó el traslado de toda la casa de Jacob a Egipto. La familia, que antes vivía angustiada y sin perspectivas en Canaán, fue recibida con honor y gratitud. El faraón, impresionado por la historia y la lealtad de José, les ofreció la fértil región de Gosén, uno de los mejores territorios de Egipto, donde podrían vivir y prosperar. Por primera vez en mucho tiempo, todos estaban juntos bajo protección y seguridad. Jacob, ya en edad avanzada, no pudo contener su emoción al descubrir que su amado hijo estaba vivo. El viaje a Egipto estuvo marcado por lágrimas, reencuentros y la realización de un sueño que parecía imposible. José, ahora un hombre de poder y autoridad, no permitió que la grandeza lo apartara de su papel de hijo amoroso y dedicado. Se arrojó en los brazos de su padre, llorando como un hijo recuperando el tiempo perdido. Los años de dolor, separación y anhelo se disiparon en ese abrazo. Allí, ante los ojos de toda la familia, José cumplió su misión como restaurador. No solo proporcionó alimento y refugio, sino que también curó viejas y profundas heridas. Instalada en Gosén, la familia de José prosperó. Se aseguró de que todos tuvieran suministros durante los años de escasez, demostrando un liderazgo que no era solo administrativo, sino profundamente humano y espiritual. El hombre que una vez fue vendido como esclavo, ahora se había convertido en el salvador de quienes lo rechazaron. Incluso ante tanto poder, se mantuvo humilde y agradecido a Dios. El ciclo de su vida, lleno de altibajos, finalmente alcanzó un propósito claro: ser un instrumento divino para preservar la promesa hecha a sus antepasados. José demostró que la verdadera grandeza se manifiesta no en la dominación, sino en el servicio y el amor incondicional. La trayectoria de José nos enseña que la fe es un pilar inquebrantable incluso en los momentos más oscuros. En cada etapa de su vida, ya sea en el fondo de la cisterna, como esclavo en la casa de Potifar o olvidado en prisión, mantuvo su confianza en Dios. Incluso cuando todo parecía perdido y la injusticia parecía dominar, José nunca renunció a sus principios. Su fe no fue pasiva. Más bien, se manifestó en acciones, trabajó con excelencia, sirvió con humildad y usó sus dones para ayudar a los demás. Esta confianza silenciosa y persistente fue la base que sostuvo a José hasta el momento de su exaltación. Su historia nos recuerda que incluso cuando el reconocimiento no llega de inmediato, mantenerse firme en los valores correctos siempre dará frutos a su debido tiempo. Otra poderosa lección de su vida es el perdón. José tuvo la oportunidad perfecta para vengarse de sus hermanos, pero eligió la reconciliación. Frente a quienes lo vendieron y destruyeron su juventud, podría haber elegido represalias. Sin embargo, decidió ver el propósito superior detrás del sufrimiento que experimentó.
En lugar de amargarse, convirtió el dolor en compasión. Su gesto de perdonar fue liberador no solo para él, sino también para sus hermanos y toda la familia. El perdón, en este caso, no significó olvidar o ignorar el mal cometido, sino superar el deseo de devolver el mal. Esto muestra que el verdadero poder está en curar, no en perpetuar el ciclo del dolor. En última instancia, el liderazgo de José se destaca como un ejemplo de cómo el carácter moldea el destino. Su ascenso a la cima de Egipto no se debió a la ambición ni a la manipulación, sino a su capacidad para servir con integridad. Usó su poder no para su propio beneficio, sino para salvar vidas y asegurar la continuidad de su pueblo. José lideró con sabiduría, empatía y visión. Vio el futuro y tomó decisiones que beneficiaron no solo a los egipcios, sino a naciones enteras. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos las posiciones que alcanzamos. ¿Lideramos para dominar o para servir? José demostró que el verdadero líder es aquel que cuida, guía y transforma la vida de quienes confían en él. Ahora dime, ¿serías capaz de perdonar a quienes destruyeron tu vida? José no solo perdonó, salvó, pero piénselo, ¿y si la historia hubiera tomado un rumbo diferente? ¿Y si el odio hubiera ganado? Su vida sería olvidada como tantas otras. ¿Qué hace que alguien supere la traición, la injusticia y el dolor y aún así sea inolvidable? ¿Quieres descubrir cómo el legado de José todavía resuena hoy y qué puede enseñarte todavía para tu propia vida? Así que no te vayas ahora. Haga clic en el inscribirse, activa las notificaciones y deja tu cómo para fortalecer el canal. Aquí, historias como esta cobran vida y revelan secretos que pocos tienen el valor de contar. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde el pasado se encuentra contigo de maneras que nunca imaginaste.